Saludos y bendiciones, hermanos. Les saluda el diácono Elix. Hoy sábado 4 de mayo. Sábado, sé que muchos están libres, duermen un poco más hoy, pero no se olviden de escuchar y meditar la palabra de Dios, porque es importante cada día levantarnos con el pie derecho y encontrarnos con Jesús. Así que con ese mismo ánimo, con esa misma disposición, abramos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar y meditar lo que nos tiene que decir Jesús hoy a través de su palabra. Primera lectura. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: ¿No es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes? Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son de arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena de sus bondades. El Señor cuida a aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando ya habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo, y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde ellos se dirigían. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, han pasado ya 2 semanas desde el domingo de Pascua y todavía estamos al comienzo de la temporada de Pascua. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿nos ha inspirado la alegría de la Pascua para compartir nuestra fe y el amor de Dios con los demás? O tal vez haya pasado suficiente tiempo desde el domingo de Pascua para que el periodo de alegría de la luna de miel haya terminado
y nos encontramos como los discípulos en la primera lectura de hoy, tratando temas prácticos de vivir en comunidad con seres humanos con fallas como nosotros. Aunque a través de nuestro bautismo renacemos a una nueva vida en Cristo, aún así enfrentamos pruebas como individuos y como comunidad. Como escuchamos hoy, incluso la iglesia primitiva tuvo que abordar la injusticia dentro de la iglesia. Miles de años después, todavía podemos relacionarnos con la oscuridad que se avecina. Esta oscuridad puede ser guerra o destrucción natural en lugares lejanos, las que escuchamos en las noticias o lo que lo estamos viviendo en este momento. O fallos dentro de nuestras escuelas, vecindarios o comunidades. Y por supuesto, el abuso y la evasión de responsabilidad dentro de nuestra propia iglesia. A veces podemos sentirnos solos y a la deriva, como los discípulos pueden haberse sentido en la lectura del Evangelio de hoy, mientras navegaban a través del mar en un clima temeroso y tormentoso. Podemos sentirnos sin saber cómo revertir los mares del odio y la iniquidad en nuestro mundo de hoy. Y sin embargo, Jesús nos llama a sí mismo, nos llama a la esperanza. Jesús aparece en los lugares más inesperados y nos dice, no tengas miedo. ¿Por qué diría Jesús, no tengas miedo? ¿Qué tiene de malo el miedo? Después de todo, a cualquiera le daría miedo estar en el medio de una tormenta, en el medio del mar. ¿Verdad que sí? Pero si bien eso es cierto, el miedo también puede sobrepasar nuestras vidas, impidiéndonos avanzar en formas amorosas y virtuosas. Esto es lo que Jesús quiere que evitemos cada día nosotros. Esto es lo que Jesús nos quiere evitar en nuestra vida. Fíjense qué detalle tan importante, hermanos. Los estudios de socorristas muestran que superar el miedo por la seguridad personal puede permitirles obtener la capacitación necesaria para salvar vidas. Los expertos en seguridad nos dirían que, de hecho, la preocupación y la parálisis basada en el miedo pueden ser menos seguras que actuar. Reconocer el miedo, luego trabajar valientemente en situaciones difíciles para recibir y compartir el amor de Dios, es la meta de dejar de lado nuestros temores. Cuando dejamos de lado nuestro miedo, cuando prestamos atención al llamado amoroso de Jesús para no tener miedo, entonces nos negamos a permitir que el miedo al fracaso evite que intentemos actuar fuera de nuestra zona de confort. No permitimos que el poder del miedo a la humillación nos impida dar testimonio de nuestra fe a nuestros amigos, a nuestros familiares y compañeros de trabajo. En lugar de negarles potencialmente el gozo del Evangelio que hemos experimentado en nuestras propias vidas, les ofrecemos nuestro propio ejemplo de confiar en el Señor para calmar las mareas de nuestros temores y dificultades y también poder calmar las de los que están a nuestro lado. El miedo, hermano, nos lleva a perder la fe en el poder de Jesús de cambiar las cosas. A veces estamos temerosos si vamos a pasar un examen o no. A veces yo estoy temeroso si voy a hacer bien la homilía o la reflexión, o si me va a salir bien las finanzas en este mes. Sentimos miedo e inseguridad. Entonces ese miedo hay que superarlo, hermanos, con la gracia de Dios, orando, leyendo las Escrituras, meditando qué me dice el Señor a mí en su palabra, qué me dice el Señor a mí en esta meditación de hoy. De esa manera la gracia de Dios nos ayudará a superar el miedo en nuestras vidas. Ese miedo, esa inseguridad que muchas veces nos paraliza y no nos deja tener la fe necesaria como para creer que Jesús puede calmar la tormenta en nuestras vidas. Entonces, hermanos, en esta temporada de Pascua, resolvamos volvernos a Cristo y abrir nuestros corazones al espíritu de valentía para darnos la inspiración, el consuelo, la creatividad y la alegría que necesitamos para construir el reino de Dios y para construirlo sin miedo.
Entonces, hoy deberíamos preguntarnos sinceramente a nosotros mismos: ¿a qué le temo? ¿Qué es eso que hay en mi vida que no me deja actuar confiado en Jesús? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día una vez más y te pedimos, Padre, de todo corazón, que nos ayudes a superar el miedo en nuestras vidas, que nos ayudes a superar nuestros temores, que cada día podamos confiar, Señor, confiar plenamente y sin miedo que tú eres capaz de cambiar todo aquello que puede parecer a nuestros ojos, a nuestros pensamientos que no puede ser cambiado. Que tengamos esa fe y podamos superar cada día nuestros temores, nuestro miedo a confiar plenamente en que tú siempre estás con nosotros. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas, hermano, un sábado bendecido. Recuerda ir mañana a la Santa Misa. Recuerda siempre también que oro por ti. Por favor, ora tú por mí y por mi familia, y que Dios te bendiga abundantemente. Feliz fin de semana.